con nosotros. Tenemos semana de clases del curso de estadística. Y para comenzar quiero presentar estadística. Y para comenzar quiero presentarles lo que corresponde al programa del curso. Permítanme. Sí, ahí está. Pues quiero proyectar esto para que con gusto, si me lo solicitan también, pues se los puedo enviar. Por favor, si me mandan un correo, los encargados de clase, ¿verdad? Porque imagínense, 500, 600 alumnos, a veces uno le cuesta lograr responderles a todos, pero si me mandaran unos 10, 15 personas, pues con mucho gusto yo se los comento. Entonces, aquí vemos lo que corresponde al programa de su curso. Y aquí vamos a observar nosotros lo que vamos a ir viendo por cada una de las semanas. Si se dan cuenta, tenemos la semana 1 a la 6 que corresponden a su primer bloque o el contenido para su primer parcial. Evidentemente, en la primera semana estuvimos hablando de estadística descriptiva, donde estuvimos abarcando estos temas: producción estadística, conceptos básicos, clasificación de estadística y tipo de variables. Hago salvedad pues de que, si se dan cuenta, todos estos temas tienen bastante fundamento teórico. Entonces, en eso nos estuvimos basando en estos días. Y pues, como la base para su curso es lo que se proyecta acá y su video, pues entonces la idea era que tuvieran ustedes bastante información eh, al ir observando las diapositivas que les siga proyectando, ¿verdad? Entonces, pues de ahí uno hace un pantallazo o haciendo su resumen, y pues ahí tienen la información necesaria, ¿verdad? Que les va a seguir sirviendo por el resto de su vida, ¿verdad? La estadística es una clase que siempre utilizamos. Como les dije, se utiliza inclusive cuando ustedes cierren ya su tesis, ¿verdad? En la siguiente semana, pues, si se dan cuenta, es una continuación de estadística descriptiva, y también pues era bastante teórica. Veamos, vimos niveles de medición, la recopilación de datos, ¿verdad? Teníamos que especificar cada una de las recopilaciones de datos, cómo se hacían, y explicar más o menos en qué se fundamenta. Cómo vamos a presentar estos datos que recopilamos de una sola variable. De ahí, pues estuvimos viendo aquellas tablas y vimos cómo se hacía una distribución de frecuencias, para posteriormente hablar presentación gráfica de datos, gráfica de barras, gráfica de pastel. El día de hoy les voy a hablar un poquito más de histograma, porque va encarrilado con los subtemas de hoy. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Pues, en la tercera semana, si se dan cuenta, estamos hablando todavía de estadísticas descriptivas, que es lo que nos corresponde hoy. Entonces, ahí hoy vamos a ver polígono de frecuencias, ojiva, gráfica lineal y gráfica de puntos. Si se dan cuenta, conforme las semanas ya se va haciendo más práctico el curso, pero las primeras dos sí era clave que fuera bastante teórico, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues tratamos de ir yendo de acuerdo a mano de lo que corresponde al curso, ¿verdad? Esta semana vamos a ver estos temas, primeramente Dios, ¿verdad? Aquí ya nos vamos volviendo más prácticos, ¿verdad? Vamos a ver un par de ejercicios, vamos a entender cómo se funcionan cada una de estas, ¿verdad? Y así sucesivamente también la semana 5, y vamos a ver mediana y modo. Entonces, aquí ya vamos a ver la parte práctica de las medidas de tendencia central, que es lo que menciona acá, que es el análisis descriptivo, ¿verdad? Ahí se sacan todos estos datos. Posteriormente a su primer examen, ¿verdad? Después, pues ya viene el segundo parcial, ¿verdad? Ya lo que corresponde a los temas del segundo parcial, ya que son medidas de tendencia central también. Pero vemos deciles, cuartiles, percentiles, también es bastante práctico.
Y aquí pues es una semana también medidas de dispersión, de distancia, de dispersión relativa. Pues también vamos a trabajar ciertos subtemas aquí, gráficos y todo, ¿verdad? Medidas de forma, sesgo, cuartaz, modelos matemáticos, experimentales también. Pues. Y después vamos sacando sucesos. Hasta llegar a la última semana del segundo parcial, que es diagrama de árbol y técnicas de conteo. Pues esto es algo que se utiliza bastante en la toma de decisiones y les va a servir en su tesis, ¿verdad? Y pues la última tema, que es el tema final, ¿verdad? Donde vamos a ver estos subtemas acá, nociones básicas de probabilidad, la probabilidad como tal, variables aleatorias discretas y distribución de probabilidad, ¿verdad? Esto es lo que corresponde a su contenido del curso, ¿verdad? Si se dan cuenta, es bastante amplio y debemos tratar de concretar todo esto, ¿verdad? Y todo va de la mano, entonces no puedo darle un mayor énfasis, digamos, solo a un punto, porque ese punto me abre el siguiente y me abre el siguiente, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo, corresponde al que va el semestre. Aquí podemos verlo, corresponde a los parciales, sus evaluaciones, cómo están, el examen final para la totalidad. Y pues aquí se los voy a ampliar un poquito. Podemos ver la bibliografía, donde ustedes pueden pues, conseguir el libro o descargarlo. A veces también hay plataformas en internet donde uno puede ver estos libros sin costo alguno, ¿verdad? Solo que creo que no se pueden bajar, pero está a la disposición, ¿verdad? Ahora tenemos esa opción de poder tener información sin necesidad de pago, como antes existía, ¿verdad? Entonces, estos son los libros que son la base del curso de hoy. Y pues, posterior a la clase, pues me van escribiendo un mensaje. Como les menciono, los jóvenes que sean encargados de clase, ¿verdad? Pues me escriben un mensajito y pues yo ahí les devuelvo el cómo sea. Eh, lo que corresponde al curso, ¿verdad? Bueno, ahora sí entremos de lleno a lo que corresponde esta semana. Les agradezco por su tiempo y que pues ya podamos entender por qué ha sido la modalidad que estamos trabajando. Entonces vamos a hacer la presentación hoy sí del día de hoy. Una ventana, aquí estamos. Gracias. Bueno, tercera semana, como les dije, es una continuación de lo que hemos estado viendo, que es estadística descriptiva. El código es CB010 y mi nombre es Efraín Calderón, soy ingeniero. Entonces, ¿qué objetivos vamos a tener ahora? Dar las pautas para que los alumnos conozcan la estadística descriptiva, ¿verdad? Eso es más o menos lo que hemos estado hablando. Solo que ahora va a estar más enfocado a los subtemas consiguientes, ¿verdad? ¿Qué objetivo específico tenemos? ¿Cómo realizar un polígono de frecuencias, verdad? Ahora vamos a hablar cómo se realiza dicho polígono. Dar las pautas de ojiva, ¿verdad? Porque vamos a explicar qué es ojiva, cómo se da, cómo se hace una gráfica de ellos, para qué nos sirve. Y por tercero, mencionar qué es y cómo realizar las gráficas de líneas, ¿verdad? Que son la manera gráfica de proyectar todos los datos que anteriormente recopilamos, ¿verdad? Lo que estamos hablando en la recopilación de datos, se hacen encuestas, se hacen ciertas cosas, pero ¿qué hacer después de esto, verdad? Esto nos da información. Después estuvimos viendo lo que correspondía a frecuencias, etc. Pero después de tener las tablas, debemos nosotros de proyectarlo de alguna manera. Entonces, esa es la idea de que veamos el tema de gráficas. Y pues por último explicar gráficas de puntos, ¿verdad? No está acá, pero empezamos con lo que corresponde al histograma, que era la clase de la semana anterior, pero pues, obviamente por la velocidad pues queda un poquito inconclusa y como hoy nos sirve como para continuar la clase de hoy, se lo tomé como parte inicial del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no se mueve esto? Se trabó.
Perdón, me había asustado, es que se había quedado mi pantalla como estancada. Ahí está, yo creo que sí, ya podemos observar. Bueno, las disculpas del caso, no sé qué pasó, pero ya empezamos. Bueno, aquí veamos lo que les dije, histograma. Dice, aquí está el primer ejemplo. Se registran los tiempos de llamadas recibidas de un call center, ¿verdad? Entonces, se fue a un call center y se fue evaluando a diferentes jóvenes, diferentes personas que estaban ahí, y pues se les fue midiendo cuánto tiempo duraba una llamada, ¿verdad? Con esto, pues ya se obtuvieron datos, ¿verdad? Y se obtiene la siguiente tabla, dice, de frecuencias con datos agrupados. Pues aquí ya pues directamente ya me fui a la tabla porque lo hablamos en la clase anterior y pues ya vamos a recordar cómo hacer cada uno de estos datos. Dice, con esto construir un histograma de frecuencias. Entonces aquí estuvieron los intervalos de tiempo, de 0 a 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40. Son intervalos de 10 minutos cada uno de ellos, si se dan cuenta, ¿verdad? Recordando pues la marca de clase que es el punto intermedio en estos intervalos, ¿verdad? Como el de 0 a 10 son 10 números, dividido 2 nos da 5, ¿verdad? Entonces su marca de clase es 5. De 10 a 20, pues sabemos de que obviamente siguen siendo 5, ¿verdad? Pero como no le vamos a poner la marca de clase de 5, sino que es el punto intermedio de 10 a 20. Entonces, 20 menos 5, podemos decir aquí, nos da 15, ¿verdad? Para ponerlo de una manera que lo podamos entender mejor. Porque ya sabemos que el intervalo son 5, ¿verdad? Entonces, pues solo le vamos restando al superior 5, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, de 20 a 30, 30 menos 5 es 25. De igual manera lo vamos a hacer al revés también. 20 más 5, 25, ¿verdad? Te los explico así un poquito más despacio para que vayamos entendiendo, pero realmente en la marca de clase es el punto intermedio en el intervalo, ¿verdad? Está la mitad, cabal. El intervalo es de acá a acá, la mitad es la que vamos a tomar en cuenta. Entonces, esa es nuestra marca de clase. 5, 15, 25, 35, 45 y 55, ¿verdad? Ahora, recordemos, tuvimos lo que correspondía a la frecuencia absoluta, ¿verdad? ¿Cuáles eran las frecuencias? ¿Cuántas personas estaban haciendo esto? Entonces, 2 personas estuvieron hablando de 0 a 10 minutos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice acá. 6 personas estuvieron hablando de 10 a 20 minutos, 12 personas de 20 a 30, y así sucesivamente fuimos tomando cada uno de los datos por periodos de tiempo, ¿verdad? Podemos decir que la mayoría estuvo entre estos intervalos de 20 a 40 minutos, donde hablaron, digamos, más personas, ¿verdad? Y bueno, recordando la frecuencia acumulada es la sumatoria de la frecuencia inicial más la subsiguiente absoluta. Dígase, 2, obviamente como no hay uno anterior que se queda en 2, pero en este sí tenemos una continua, perdón, que es 6. Entonces 2 más 6, 8. Ahora 8 más el que sigue, 12, ¿verdad? 12 más 8 nos da 20. 20 más 10, 30, 30 más 6, 36 y 36 más 4, 40. Entonces aquí tengamos nuestras frecuencias absolutas. Ahora, la frecuencia porcentual. Recordemos que este es un porcentaje, como cuando hacemos una regla de 3, ¿verdad? Entonces, si sabemos que 40 es mi número máximo, 40 es a 100, ¿verdad? Es el 100%. Ok. Como 40 es mi 100%, ¿cuánto es mi frecuencia absoluta de 2? No, perdón, mi frecuencia acumulada. Entonces, absoluta, perdón. La frecuencia porcentual la hacemos con la frecuencia absoluta, perdón. No. Entonces ya sabemos que 40 es mi máximo, es mi 100%. Entonces 2 es a X, decimos cuando hacemos una regla de 3. ¿Qué hacemos? Multiplicamos 2 por 100, serían 200, dividido el número 40, ¿verdad? Porque ese es el máximo. Entonces, 200 dividido 40. Le quitamos un cerito para hacerlo más sencillo, ¿no? 20 dividido 4. Y pues obviamente nos va a dar 5, ¿verdad? Posteriormente, pues sacamos lo mismo con el 6. Entonces, 6 por 100, 600 dividido 40. De la misma manera, ¿verdad? Nos da 60 dividido 4, nos da 15, ¿verdad?
Y así sucesivamente fuimos sacando aquí las frecuencias porcentuales. Obviamente al sumarlas todas, o bueno, no obviamente, idealmente, y así debe de ser, cuando la sumamos la porcentual nos tiene que dar un total de 100%, ¿verdad? Y se cumple que la frecuencia absoluta de 40 es al 100, ¿verdad? Entonces, ya. Entonces aquí hacemos un histograma de tiempo de llamada. Recordemos que hablamos que histograma eran unas líneas gráficas que iban unidas y que estaban conforme a los intervalos respecto a la frecuencia, ¿cuál? Absoluta. Por eso aquí dice, entonces medimos tiempos respecto a la frecuencia absoluta. Entonces, de 0 a 10 ya dijimos que hubieron 2 personas. Entonces, por eso la tablita llega aquí, vean. De 10 a 20 minutos dijimos que hubieron 6 personas. Por eso llega hasta aquí la tablita. De 20 a 30 me dice que hubieron 12 personas. De 30 a 40, 10 personas. Y de 40 a 50, hubieron nuevamente 6 personas, ¿verdad? Para concluir, con de 50 a 60 tenemos 4 personas. Entonces, aquí la manera gráfica como nosotros hacemos nuestro histograma del tiempo de llamadas que hubo. Entonces, cabal, aquí se cumple bien el objetivo. Estos 2 puntos son los superiores, ¿verdad? Pero aquí ya lo podemos observar de una manera gráfica, lo entendemos mejor, ¿verdad? Ahora veamos lo que corresponde al polígono de frecuencias. En este polígono de frecuencias consiste en una serie de segmentos que unen los puntos, cuyas abscisas son las marcas de cada clase. Vean, esto es lo importante. Lo que interesa que ahora sí nos vamos, ¿qué vamos a tomar en cuenta? La marca de clase, ¿verdad? Dice, son los puntos donde se interfieren o donde se unen, digamos, en cada marca de clase de los puntos que ya determinamos, por ejemplo, en el histograma anterior. Ya no buscamos de 0 a 10, sino que buscamos en su marca de clase. ¿Cuál era? Recordemos, era 5. La marca de clase subsiguiente es 15, de ahí 25, 35. En esos puntos debo de realizar yo mi polígono de frecuencias. Y cuyas ordenadas son proporcionales a su frecuencia respectiva. Ahora veamos cómo es que funciona. El polígono de frecuencia se construye fácilmente si tenemos representados previamente el histograma, y por eso empezamos por el histograma. Si nosotros ya tenemos un histograma, ya podemos con él directamente hacer un polígono de frecuencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consiste en unir mediante líneas rectas los puntos del histograma que corresponden a la marca de clase. Entonces ya tenemos nuestro histograma, identificamos dónde está el punto intermedio, que es nuestra marca de clase, y después con una reglita los vamos uniendo, ¿verdad? No, pues ya con un programa más específico como Excel, ya lo hace directamente. Pues lo que interesa acá es que ahorita vamos entendiendo cómo o de dónde surge, ¿verdad? Entonces ya tenemos claro que en este caso, pues, el polígono de frecuencias, ¿cuál es nuestro punto de lanza? La marca de clase, ¿verdad? Entonces, si no está en la marca de clase, no estamos haciendo mal nuestro polígono de frecuencia, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Pero después voy a tener acá una gráfica donde lo vamos a entender mejor. Dice, para representar el polígono de frecuencias en el primero y en el último intervalo, suponemos que adyacentes a ellos existen otros intervalos de la misma amplitud. Porque como empezamos, digamos, desde la marca de clase inicial que era 5, ¿verdad? Pero anteriormente, ¿cuál era? Entonces ahorita lo vamos a observar en la gráfica. Dice, de intervalos de la misma amplitud y una frecuencia nula, o sea, 0, ¿verdad? Y se unen por una línea recta. Cada uno los vamos uniendo con líneas. Anteriormente eran lo que observamos nosotros, de esos palitos que estaban ahí, que nos indicaban el histograma. Ahora con una línea se va uniendo, hacemos una gráfica prácticamente uniendo esos puntos de marcas de clase y me dan mi polígono de frecuencias que corresponden a las marcas de clase. De este modo, el polígono de frecuencias tiene en común que con el histograma el área de gráfica sobre intervalos son idénticas. O sea, el área donde está la gráfica va a ser idéntica entre el histograma y el polígono de frecuencias. Ahora veamos qué es lo que está sucediendo. No sé si logran apreciar bien ustedes, pero acá en blanco está nuevamente lo que era el histograma. Si se dan cuenta, aquí está de 0 a 10 y aquí tenemos nosotros este bloque. Sucesivamente también de 10 a 20 tenemos este otro bloque.
¿verdad? Digamos que ahorita como cuando nosotros colocamos una imagen en Word, ¿verdad? Y la mandamos atrás de lo escrito, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó la marca de clase. Ya quedamos que la marca de clase era 5. En la siguiente es 15, 25, 35, etcétera. ¿Qué quiere decir acá? Que buscamos los puntos medios de cada uno de estos rectángulos que colocamos en el histograma. Vean, este punto intermedio, ¿verdad? Fuimos haciendo puntitos en cada uno de ellos, ¿verdad? Y después los unimos con una línea recta. Ya sabemos que la marca de clase en este punto es 5, ¿verdad? Cuando está en una frecuencia de 2. Ahora la marca de clase, cuando la frecuencia está en 6, era 15, ¿verdad? Ya no está en el intervalo de 10 a 20, sino que en 15, digamos 15 minutos. ¿Por qué? Porque ya definimos que esa es su marca de clase, es el punto intermedio en el intervalo. Y así es consecuentemente vamos colocando en cada marca de clase y después los unimos con una línea. Entonces, esta es nuestra gráfica de un polígono de frecuencias, ¿verdad? En el mismo ejemplo del tiempo de llamadas. Ahora, pues, a continuación vamos a ver otro subtema que se llama ojiva. Entonces, esto se los puse en negrita para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué es una ojiva? Es una gráfica de distribución de frecuencias acumulada, ¿verdad? El anterior, la distribución de frecuencias la hacíamos absoluta, ¿verdad? Los datos precisos. La ojiva, la diferencia es que se hace con una distribución de frecuencias que acumulada. Esta es la clave, ¿verdad? Este es mi punto de lanza, la frecuencia acumulada. Y a esto se le llama ojiva, ¿verdad? Ustedes van a buscar en cualquier literatura y, pues chica, pero ¿qué es una ojiva? Ahora ya sabemos que es una gráfica de distribución de frecuencias, pero acumuladas. Y pues se les puso el nombre de ojiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se trazan los límites reales, ¿verdad? El límite real va a ser de 0 a 10, su límite es el punto máximo, dígase 10. De 10 a 20 va a ser 20, ¿verdad? El límite se los voy a poner acá, ¿verdad? Este es el límite, 10. El límite es 20. El límite es 30, 40, 50, 60, ¿verdad? Cuando hablamos de una frecuencia, el polígono de frecuencias, utilizamos la marca de clase, que era el punto intermedio. Ahora, cuando hablamos de ojiva, va a ser el límite superior. Otra diferencia. Entonces, diferencias entre ojiva y frecuencia es que la ojiva se hace con frecuencia acumulada. La otra se hace con frecuencia absoluta. Otra diferencia, las ojivas se hace con el límite superior y la gráfica de distribución de frecuencias se hace con la marca de clase. Entonces, ahí ya les di 2 tips, ¿verdad? Cómo distinguir uno de otros. Una distribución de frecuencia acumulada nos permite ver cuántas observaciones están por encima de cierto valor, en lugar de hacer un mero registro del número de elementos que hay dentro del intervalo. Esto es lo que se refleja como la ojiva, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo, no tengan pena, vamos a explicar qué es lo que estamos hablando. Las ojivas se trazan tomando en cuenta los límites superior, nuevamente, límite superior de cada clase o intervalo. Es decir, tomando el extremo derecho, ¿verdad? Es lo que les dije, la parte final, el 10, de la parte superior de cada barra, ¿verdad? Y con esto se dibuja una ojiva que es similar a dibujar un polígono de frecuencias acumuladas, ¿verdad? Con la diferencia que cuando hablamos de una frecuencia, ¿cuáles eran? Una, la frecuencia se hacía con valores absolutos y se hace con la marca de clase. La ojiva se hace con valores acumulados y se hace con el límite superior derecho, ¿verdad? Entonces, ejemplo, a partir del histograma del ejemplo anterior, construir la ojiva. Ahora con la misma información que tuvimos a un inicio, vamos a realizar la ojiva. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya mi gráfica cambió. Ya no utilizamos el tema que hicimos con el histograma.
¿verdad? Aquí ya tenemos de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Pero, ¿qué estamos aquí observando? Frecuencia acumulada. Vean. Si nos vamos nuevamente a la gráfica, a la tabla, perdón, utilizamos estos datos, ¿ve? Frecuencia acumulada. De 0 a 10 son 2. De 10 a 20 son 8. De 20 a 30, su frecuencia acumulada es 20. De 30 a 40 es 30. De 40 a 50 es 36. Y de 50 a 60 es 40. Estos son los datos que vamos a utilizar. ¿Sí? Eso es lo importante. Bueno. Entonces, los tenemos acá. Aquí está. Si se dan cuenta, no está aquí. Lo tenemos de 5 en 5 cada uno en la tabla. Pero acá no está en el punto 5, ya observaron. Está en el punto 2. Aquí coloqué el punto. Ah, mire, ¿y por qué empezó desde 0? Y no dijo que se tomaba el límite inferior. Si se dan cuenta, se hace porque se coloca como que en una línea ascendente. Entonces, digamos que nuestro primer punto, obviamente va a ser este 2, pero nuestro punto inicial va a ser 0, 0, ¿verdad? Entonces, desde ahí partimos. Siempre se hace esta linita, pero digamos, aquí se me olvidó ponérselas como en rojito, ¿verdad? Para que lo entendieran que no son los datos en sí que estamos sacando, sino que esto va de cajón, ¿verdad? Empieza de 0 y llega al primer dato que es 2. Este sí es un dato, ¿verdad? El dato que de una frecuencia acumulada que teníamos. Ahora ya dijimos que nuestro segundo dato era ¿qué? Número 8. Si se dan cuenta, no llega al 10. Aquí está en el punto 8, ¿verdad? Que eran llamadas de 10 a 20 minutos. Si se dan cuenta, no estoy colocando en este punto el dato, lo estoy colocando en su límite superior derecho, ¿verdad? Igual acá el 2 está en el límite superior de 0 a 10 minutos derecho, donde está el 10, ¿verdad? Lo que les dije. Ahora cuando está el 20, colocamos el número 8. Donde está el de 20 a 30, que sería su límite superior, el 30, y está justamente ahí, está con una frecuencia absoluta de 20. Vean aquí, ya empieza a ascender la gráfica, pero esos eran los datos más grandes, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí va en una forma ascendente. De 30 a 40, también hubo un cambio de 10 datos, y su límite superior es 40. Y así después en el siguiente, 40 a 50, llegamos aquí a este número 36, que estaba por acá. Si se dan cuenta, no está en 35, sino que está un poquito más arriba. Y el último que es 40. Entonces así nos quedaría a nosotros nuestra gráfica de una ojiva. Se puede construir una ojiva en una distribución de frecuencia relativa de la misma manera en que trazamos la ojiva. De una distribución de frecuencia absoluta, solo habrá un cambio, la escala del eje vertical. Esa va a ser la diferencia, la escala del eje vertical. Ahora, una ojiva también se puede construir con frecuencia relativa, pero acumulada, o frecuencia porcentual acumulada, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo en las clases anteriores. ¿Cómo sacamos una frecuencia porcentual y cuándo era acumulada, verdad? Entonces ya no era 10%, sino que 10 más 20%, y hasta llegar a un 100%. Esa es la porcentual acumulada. Entonces también con esas podemos hacer gráficas de ojiva, ¿verdad? Ahora, pues recapitulando lo que les dije yo anteriormente, ¿qué diferencia existe entre un polígono de frecuencias y una ojiva? El polígono de frecuencias parte ¿de qué? De el histograma de frecuencias, pero absoluta. Nuestro dato es absoluto, ese es clave. Mientras que la ojiva parte del histograma de frecuencias, pero acumulada. Entonces, si se dan cuenta, hasta está uno encima del otro. Uno es con absoluta y la otra es con acumulada. Entonces, ahí empieza la diferencia entre uno y otro. De un polígono, diferencia de un polígono de frecuencias y una ojiva. Además, el polígono de frecuencias se fueron uniendo los puntos medios de la parte superior de cada barra. Dígase la marca de clase, ¿verdad? Mientras que la ojiva se forma uniendo el extremo derecho de la parte superior de cada barra. O sea, el que dijimos, ¿verdad? El que está en el 10, el 20. Ya no es la marca de clase, sino que es el extremo, ¿verdad? Bueno, continuando, vamos a ver lo que corresponde a las gráficas de líneas, ¿verdad? Y pues vamos a ver las gráficas de líneas. Estas consisten en una serie de puntos. En este caso, pues ya son puntitos los que vamos a ir colocando, ¿verdad?
en las intersecciones de las marcas de clase, ¿verdad? Entonces, como que lo hiciéramos acá, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Aquí vamos a colocar un puntito acá, en este punto, un puntito aquí, un puntito acá, ¿verdad? En cada una de las marcas de clase, ¿verdad? Y las frecuencias de cada una, uniéndose consecutivamente con líneas, ¿verdad? Primero los definimos con un puntito y después los unimos con líneas. Ahora, perdón, se compone de una serie de datos representados ¿por qué? Por puntos, unidos por segmentos lineales o por líneas, ¿verdad? Mediante este gráfico se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de datos. Entonces, si se dan cuenta, acá exactamente es lo mismo, solo que no tenemos un histograma como base, sino que directamente tenemos las marcas de clase. Por eso están aquí estos puntitos, ¿verdad? Siempre se colocan los puntos donde va la marca de clase o el punto intermedio, ¿verdad? Y pues posteriormente esto los vamos a unir, ¿verdad? Sino que no es una línea como lo hicimos en este caso, ¿verdad? Aquí no se pusieron puntitos, sino que de una vez se hace una línea. En este caso, se coloca el puntito y se unifican, ¿verdad? Y son para medir tendencias generalmente de tiempo, ¿verdad? Ahora, pues, vamos a ver unos pasos para construir una gráfica de líneas. En el eje horizontal, que es el eje de las abscisas, se colocan ¿qué? Periodos de tiempo. En esta cuestión vamos a medir tiempo, meses, años, trimestres. Digamos, esa es la clave cuando hacemos nosotros una gráfica lineal. Nos sirve generalmente o nos sirve principalmente para medir tiempos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nos dice meses, años, trimestres. Ahora, en nuestro eje vertical, que es el de las coordenadas, se colocan las frecuencias absolutas o frecuencias relativas, ¿verdad? Es de nuestra frecuencia absoluta o puede ser una frecuencia relativa, ¿verdad? En este caso, nuestra gráfica es una frecuencia relativa, ¿verdad? Porque tiene una parte superior no en aumento, ¿verdad? Ahora, en el eje vertical observamos eso. Entonces, vamos a señalar en cada uno de los puntos de cada intersección los puntitos, ¿verdad? Lo que les dije, empezamos colocando puntos, que son estos. Todos estos puntitos los vamos colocando. Esa es nuestra base. Y después a cada periodo de tiempo le corresponde un punto en el valor de frecuencia. Y por último se van uniendo mediante segmentos lineales. O sea, se unen sobre líneas, ¿verdad? Una manera más coloquial de escribir. Los puntos consecutivos. Hay diferentes tipos de gráficas como esta, por ejemplo, la simple. Y este tipo de gráfica se utiliza para mostrar tendencias en tiempo, ¿verdad? ¿Qué sucede en determinado tiempo? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Podemos medir lluvias, ¿verdad? Bueno, entonces en las frecuencias vamos a poner los milímetros que se están infiltrando por mes, ¿verdad? Y abajo ponemos los meses, enero, febrero, marzo. O, por ejemplo, puede ser en un periodo corto, de 10 días. Si hemos tenido lluvias prolongadas, pero han habido días que no han habido lluvia o llovió poquito, por decirlo. Entonces nuestra gráfica va a tener esta tendencia, ¿verdad? Va a ir subiendo, va bajando, etcétera, ¿verdad? Entonces eso nos sirve. Pero recordemos, la base es estar midiendo tiempos. Y eso se mide en estos ejes cartesianos. Y cuando son múltiples se suelen usar para presentar tendencias temporales de variables cuantitativas, o sea, que sean medibles, ¿verdad? Continuas o discretas. Si se dan cuenta, aquí estamos midiendo una población, pero en diferente año, 1990, 1995 y el año 2000, ¿verdad? Entonces, aquí pues tenemos los diferentes sexos y aquí pues tenemos las cantidades de población. Entonces, si se dan cuenta, en 1900 fue esta tendencia, ¿verdad? Hubieron tantos hombres, mujeres hubieron menos, podemos decir, jóvenes habían más, ¿verdad? Y niños habían menos. Ahora, en 1995, pues, habían menos hombres, habían más mujeres, habían menos jóvenes y mucho menos niños, ¿verdad? Y ya en el año 2000 habían menos hombres, mucho más mujeres. La tendencia es, digamos, que las mujeres, si se dan cuenta, en corresponde el tiempo en esta gráfica, ¿verdad? Que es ilustrativa, fueron aumentando, ¿verdad? Y después
pero el porcentaje de jóvenes pues iba aumentando porque la población iba creciendo, ¿verdad? Y se dan cuenta acá los jóvenes ya ahora son más que los hombres, y antes nuestra tendencia era que habían menos jóvenes que adultos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues ya es mayor. Y de igual manera los niños, ya casi es la misma cantidad de población de niños que los adultos varones, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, y para eso nos sirven estos tipos de gráficas múltiples, ¿verdad? Ya tenemos un comprendimiento, de, por ejemplo, en el periodo de tiempo y tomar diferentes características, ¿verdad? Y nos sirve para definir el tiempo que se utiliza para recolectar información. Son datos, un mes, un trimestre, un año. Estos datos los recolectamos y se recomienda, dice, involucrar de 20 a 25 datos para que sea representativo. Y vamos a dibujarlo en el eje vertical. Las Y para representar ¿qué? Datos. La escala dependerá del valores que se hayan seleccionado. Y después en el horizontal, cada punto representa un periodo de tiempo. Puede ser días, horas, semanas, ¿verdad? Importante que es lo que estamos midiendo es tiempos. Después se grafica la información colocando un punto en la gráfica por cada valor, ¿verdad? Recordemos, ahí vamos a poner un puntito y después lo vamos a unir con una línea, ¿verdad? En el periodo de tiempo que sucedió. Después los conectamos todos con líneas, ¿verdad? Lo que les estábamos hablando. Primero identificamos, después colocamos los puntos, después los unimos con una línea. Esto mostrará que la tendencia de los datos observados en el periodo seleccionado. De lo que estábamos tratando de platicar hace un ratito. Cómo fue pasando por diferentes años la población de ciertas personas. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ¿verdad? Y en una gráfica de línea, los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y todos los datos de valor se distribuyen uniformemente en el eje vertical. Entonces aquí podemos ver ya un ejemplo. Dice, se quiere establecer cuál es la cantidad de personas que asisten al cine de una ciudad en una semana. Entonces aquí estamos viendo cuántos, aquí está la población, ¿verdad? Cuántos hombres, mujeres y niños asisten a ver una película al cine durante una semana, ¿verdad? Por eso les digo, depende del periodo de tiempo. Lo importante es que aquí estamos viendo tiempo, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y aquí, pues, obviamente, nuestros datos, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres ingresaron por diferente día? Miren, lunes 100, martes 80, sucesivamente. Entonces, la cantidad total de mujeres que ingresó al cine, en este ejemplo, porque es ejemplo, fueron 947 en una semana. Ahora los hombres fue un poquito menos, y así fue pasando por diferentes días de la semana. Si lo observan, fueron un total de 766. Y lo mismo sucede con los niños, ¿verdad? Entonces, fuimos tomando los datos de cada uno de ellos por día. Entonces, seleccionamos los datos que se quieren representar. Esto se los pongo de una manera de ejemplo si ustedes lo quieren hacer en su Excel, ¿verdad? Entonces, mujeres, hombres, niños. ¿Tá? Tenemos cada uno de ellos, ¿verdad? Hicimos nuestra tabla y los colocamos en esta manera. Y después vamos a dar clic en este botón donde dice insertar gráficas. Aquí vamos a poner líneas. Y entonces aquí le ponemos el título, ¿verdad? Y otros detalles que vamos a diseñar, el diseño gráfico de cada gráfica, ¿verdad? Para que podamos entender qué estamos graficando. Y aquí pues ya colocamos en este tipo de gráfica que queremos hacer, ¿verdad? Ya le ponemos, por ejemplo, esta, o esta, ¿verdad? Que ya nos dice aquí en este lado estos datos, ¿verdad? Que no sería nuestra leyenda, mujeres, hombres, niños, ¿verdad? Entonces aquí podemos observar cómo se fueron movilizando ellos por diferentes tiempos y aquí están los datos que fuimos tomando. Pues personas en cine e ingreso de personas al cine. Entonces aquí ya lo podemos ver de una manera gráfica, ¿verdad? Ahora, tenemos gráficas de puntos. La representación gráfica por medio de puntos o gráfica de puntos es una de las gráficas más sencillas que se utilizan y presentan datos de una muestra mediante la representación de cada porción de datos con un punto ubicado a lo largo de una escala. Esta escala puede ser vertical y horizontal. La frecuencia de los valores está representada a lo largo de la otra escala. Entonces aquí, esta ya nos sirve, por ejemplo, para ver cómo se comportan poblaciones y aquí muchos datos. Y aquí le vamos colocando puntitos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los valores de la variable dependiente. Y aquí la independiente, ¿verdad? Entonces, esta depende de esta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra leyenda que dice conjunto de medidas 1 y conjunto de medidas 2. Aquí estuvimos viendo cómo se fueron dando estos datos
en diferentes variables, ¿verdad? Y aquí cómo interactúan ellos. Entonces esto nos sirve para, pues, generalmente se utilizan en encuestas con poblaciones y aquí vamos viendo nosotros cuáles son los focos más frecuentes, ¿verdad? ¿Sí? Y por último pasaríamos a la fase de preguntas, ¿verdad? Son bastante específicas para esta semana. Tenemos la primera que es defina qué es un polígono de frecuencia, ¿verdad? Con los datos que estuvimos viendo en clase, pues ustedes van a tener las herramientas para definir qué es un polígono de frecuencia. Perdón. En la siguiente van a describir qué es una ojiva, ¿verdad? Van a mencionar lo que estuvimos hablando, pueden colocar también la diferencia que existe respecto a la otra. Por ejemplo, en frecuencia pueden decir, es que surge del histograma, pero nosotros tomamos tales puntos y me sirve para qué cosas. Y importante, ¿qué medimos, verdad? Si es tiempo, si es personas, si son datos cuantificables o son cualitativos, etcétera, ¿verdad? Defina qué es una gráfica lineal de la misma manera, ¿verdad? Vamos a decir de dónde surge la gráfica lineal, qué tiene diferencia, por ejemplo, con nosotros, ¿verdad? Y cómo la utilizamos. Ahí vimos más o menos cómo hacerlo en un Excel, ¿verdad? Ustedes ya ahorita pueden ponerse a practicar, los posiblemente ya hasta lo saben hacer o hasta lo hacen mejor que yo, pero quise colocarlos ahí para que de manera ilustrativa y podamos nosotros ir aprendiendo, ¿verdad? Definir una gráfica de puntos, ¿verdad? Y por último, pues, como estuvimos hablando del histograma, de donde surgió o nos sirvió para empezar la clase de hoy, pues ustedes van a escribir un histograma, ¿verdad? Entonces, yo estoy aquí concluyendo con lo que corresponde a la clase del día de hoy, ¿verdad? Siempre agradeciéndoles a todos por su atención. Como les digo, me gustaría poderles contestar a todos cuando me envían un mensaje, pero, por ejemplo, ahorita hay 445 personas conectadas, ¿verdad? Pero yo creo que ustedes comprenden que lo más accesible es que haya un encargado de clase y me diga, mire, ¿me podría enviar eh, el calendario del curso, ¿verdad? Entonces, pues con mucho gusto yo se lo envío y él me hace favor de reenviarse a los demás, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy concluyendo con esto con el día de hoy. Les agradezco a cada uno su tiempo, ¿verdad? Nos estaremos viendo la otra semana, primeramente Dios. Tengan feliz fin de semana, Dios los bendiga. Y pues yo concluyo con esto.